de salir el ranking QS de universidades a nivel mundial y en Venezuela se ha reconocido a 6 universidades como parte de ese ranking, producto de haber obtenido alto puntaje en los indicadores que sirven para medir la calidad y eficiencia de las universidades. Sin embargo, eh, por supuesto, ese reconocimiento se debe al esfuerzo que han hecho estas universidades en condiciones inhóspitas, sobre todo las universidades públicas, autónomas, para, pues, sin presupuesto casi, con una diáspora importante de sus talentosos profesores y con recursos insuficientes para todo tipo de actividad académica. Sin embargo, han salido adelante y han obtenido lugares importantes en este ranking, a pesar de que en el ranking mundial, cuando hacemos la comparación con el resto de las universidades del mundo, nuestras universidades han descendido unos puestos. Sin Ujú. embargo, en América Latina permanecen dentro de las primeras 50 universidades. Eso es un logro, eso es importante, repito, por las condiciones en las cuales se está trabajando aquí en nuestro país. Profesor, en el caso de de la universidad privada venezolana, vemos a la Universidad Católica Andrés Bello, que es una universidad que forma parte de la Compañía de Jesús y que tiene un montón de tiempo en nuestro país, específicamente en Caracas y en Ciudad Guayana, con una propuesta pedagógica muy particular. ¿Qué la destaca para estar por encima de otras universidades autónomas que quizás uno pensando pudiera decir que las universidades autónomas que tienen más recursos, que forman parte del Estado, que forman parte del presupuesto de la nación, que tienen quizás más formas de rendir, por decirlo popularmente, que hace que la Universidad Católica Andrés Bello esté por encima de la mayoría de las universidades públicas y autónomas? Sí. Bueno, en primer lugar, las universidades públicas y autónomas tienen más tradición, por supuesto, tienen muchos años funcionando, tienen un espectro de carreras mucho más amplio que las universidades privadas, lógicamente por las dimensiones y lo que significa mantener una universidad, pero estas universidades no tienen el presupuesto que deberían tener de acuerdo a la importancia, naturaleza y dimensiones de las actividades que realizan. Por eso decía que es un acto de sobrevivencia muy importante de estas universidades. Ahora, con respecto a la Universidad Católica Andrés Bello, el puesto destacado que ha tenido es producto de años de esfuerzo, de creatividad, de atreverse a hacer propuestas académicas atractivas para los jóvenes bachilleres, sobre todo universidades con mucha vocación social, universidades que han invertido buena parte de sus energías y recursos para atender a las comunidades. Y esto, por supuesto, tiene una contraprestación en el reconocimiento por parte de la población nacional y de los rankings internacionales. La Universidad Católica, que tampoco está navegando en un mar de excesivos recursos, sin embargo, de manera muy atrevida e inteligente, ha sabido invertirlo en función de ofrecer un servicio académico de calidad con contratación de profesores de primera línea, lo cual, repito, hace que su credibilidad como institución académica aumente y hace entonces que se convierta en una opción bien importante para los jóvenes bachilleres hoy en día. Ahora, profesor, en todo este esfuerzo que se va haciendo, también cuáles son las, digamos, los retos, las deudas que se van descubriendo del sistema educativo venezolano cuando los chamos llegan a los espacios universitarios o para continuar sus estudios, qué cosas se van reconociendo como retos y quizás elementos no cubiertos que se suponen debían ser cubiertos en la etapa previa a la universidad.
Sí, esa pregunta que me hace es muy importante porque da la oportunidad de llamar la atención sobre la calidad de los bachilleres que están ingresando a las universidades. La preparación preuniversitaria cada vez se está precarizando aún más. El llamado horario mosaico ha traído muchas dificultades en el logro de las competencias que han debido tener los bachilleres. Los maestros con los precarios salarios eh, están eh, migrando de las aulas de clase hacia otros oficios, se están improvisando profesores, todo eso trae un costo y es precisamente jóvenes bachilleres con muchas deficiencias que luego las universidades tienen que tratar de compensar. Y en eso la Católica está haciendo un enorme esfuerzo para tratar de hacer que estos muchachos superen esas deficiencias, esas precariedades formativas, para que puedan ser estudiantes exitosos a lo largo de la carrera, porque además la propia Católica demostró que estas precariedades y deficiencias no son exclusivas de los colegios, de las escuelas públicas, los liceos públicos, sino inclusive también de la educación privada, que también ha sufrido los avatares de esta situación con la falta de profesores y con la falta de recursos para hacer viable una oferta académica privada que es costosa en sí misma y que la población cada vez tiene menos posibilidades de cubrirla. Con todas esas circunstancias tan adversas, la Católica está apostando, ofreciendo nuevas carreras, nuevas opciones que sean atractivas para los bachilleres y tratar de sobrevivir en el tiempo a este temporal y salir fortalecida. Y esto, por supuesto, es lo que se expresa en ese lugar privilegiado que obtuvo en el ranking QS como la primera universidad privada del país y la segunda, detrás de una universidad como la Central, que tiene 300 años de existencia. Profesor Tulio, usted que ha tenido la oportunidad de estar en las instituciones públicas como investigador, como docente en la Universidad Central, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, hoy vemos a la Universidad Central que está entre el puesto 1400 del ranking mundial y a la Universidad Católica como una universidad privada que está por detrás de la Universidad Central. Y uno dice, siempre las universidades venezolanas han tenido 1.400 centros educativos por delante en calidad. Esto ha ocurrido así toda la vida. Y usted como profesor que tiene un recorrido importante en la universidad venezolana, en la universidad pública, en la investigación educativa en nuestro país, ¿qué le dice la actualidad si la miramos con el pasado? ¿Qué necesitamos para eventualmente volver a un puesto mejor que el 1400? Sí, no siempre las universidades han estado detrás del puesto 1400. No siempre nuestras universidades han estado en puestos tan lejanos. Nada más te permito recordar en términos de investigación científica, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela en el año 1998 aportaba el 4,1% de todas las publicaciones científicas de la región. Hoy, 20 tantos años, 26, 27 años después, no aportamos ni el 0,3%. Esto nos indica que la productividad en investigación ha bajado, pero no solamente porque nuestros talentos investigadores han migrado a otros países y su producción, porque siguen produciendo, se ascribe a las universidades receptoras, sino porque también los presupuestos precarios han evitado o han impedido el financiamiento a los proyectos de investigación de los profesores, la formación en las mejores universidades del mundo de los profesores venezolanos, cosa que era muy normal que un profesor hiciera carrera universitaria y la universidad le brindara la oportunidad a través de un programa de beca sueldo de formarse en títulos de cuarto nivel en las mejores universidades del mundo. Luego, esos profesores regresaban a liderar proyectos de investigación, a producir artículos científicos. Hoy en día esa realidad no es así y por eso vamos retrocediendo en los rankings, porque en el área de investigación
no hemos tenido la posibilidad de obtener financiamiento para los proyectos. La educación universitaria en todas partes del mundo es costosa. Amerita una enorme inversión. Mantener laboratorios al día, tecnología de punta, profesores con talento reconocido a nivel internacional, supone una inversión importante. En Venezuela, los presupuestos universitarios han sido reconducidos del año 2007 sin tomar en cuenta la inflación y a veces hasta la hiperinflación. De tal manera que cada año tenemos menos recursos o capacidad real de adquisición con los recursos que tienen las universidades públicas y lo que están, repito, sobreviviendo en esas condiciones. Yo diría que nuestros docentes son una suerte de cascos azules de la educación, ya que con salarios que no llegan, en el mejor de los casos, a $20 mensuales, permanecen en las trincheras que son nuestras aulas y en nuestros laboratorios produciendo lo mejor de sí. En esas condiciones es muy loable los puestos que hoy en día están alcanzando estas universidades públicas y las privadas como la Universidad Católica, porque se han atrevido a, pese a todas las inhóspitas condiciones, se han atrevido a invertir en una educación, en una oferta educativa de calidad a través de nuevas carreras. Y esto ha hecho que muchos estudiantes hayan optado por la Universidad Católica Andrés Bello. Ahora, profesor Tulio, en medio de todo esto, ¿cuáles son los puntos de comparación donde las universidades venezolanas sacan ventaja frente a otras y donde pierden posición? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, ayer revisaba el mismo ranking para Colombia y cómo lo han reseñado también los medios en ese país. Ahí son 10 las universidades que figuran y destacan particularmente por el tema de la empleabilidad, es decir, de profesionales egresados que están ejerciendo efectivamente su profesión en la carrera que estudiaron, no necesariamente por el lado de la investigación científica o el alto nivel de sus educadores, que seguramente también los tienen, pero ellos destacaban particularmente este aspecto, porque entiendo que la comparación se hace en base a varios elementos. Sí. ¿Dónde conserva la Universidad Venezolana su fuerza hoy en día y dónde ha perdido fuerza para esas comparativas o dónde no ha logrado tener más fuerza para esas comparativas que se hacen en esta valoración de múltiples casas de estudio en el mundo? Sí, bueno, sí, como menciona, son varios los indicadores, pero voy a hacer referencia a dos de ellos, los cuales hiciste en tu intervención. En 1998, mientras Venezuela producía 2 artículos científicos, Colombia producía 1. En el 2024, mientras Venezuela produce 1 artículo, Colombia produce 17. Ya ahí ves un poco la dimensión de la comparación y dónde hay fortaleza y dónde hay debilidades en ambas universidades. En el tema de la empleabilidad, la educación universitaria venezolana ha adquirido un prestigio internacional enorme. Los egresados de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, por mencionar solo ellas, bueno, imagínate la Universidad Simón Bolívar, son egresados que hoy en día se destacan en todas partes del mundo. Donde hay un egresado de estas universidades prestigiosas en el mundo, este está jugando un papel destacado. Hay venezolanos dirigiendo hospitales en Estados Unidos, hay venezolanos dirigiendo facultades en Chile, hay venezolanos en la NASA haciendo un trabajo muy destacado. Es decir, la credibilidad de la formación académica que bien ganado, se lo ha ganado la Universidad Venezolana a lo largo de los años, hoy en día rinde fruto. La gente cree en la formación de la Universidad Venezolana. Por supuesto,
Este nivel de formación está sufriendo hoy en día y desde hace unos años para acá se ha resentido por lo que mencionaba la diáspora de profesores, la falta de investigación, la falta de recursos para mantener condiciones óptimas para la docencia y la investigación. Pero el prestigio todavía se conserva. Hay que ver cómo son recibidos nuestros profesionales en la región. Países como Ecuador, Perú, los índices de investigación de estos países aumentaron casualmente cuando comenzó la diáspora de nuestros talentos. Esa es una de las contribuciones más importantes que le hemos dado a estos países receptores. Ecuador y Perú han subido en los rankings de producción de artículos en más de 200% desde 2014 a 2024. Y desde 1998 a 2024 han subido en más de 300 a 500% con respecto a la producción que tenían en 1998. Hablo de la producción de artículos científicos. Esto gracias a que esos países también ofrecieron alternativas decorosas a nuestros profesores, los cuales migraron y allá siguen investigando, siguen produciendo, pero ya adosada esta producción a las universidades receptoras. Venezuela tiene que asumir la educación universitaria como algo estratégico para su desarrollo y hacer de las universidades el objeto de una política de Estado, no de gobierno, una política de Estado de enormes inversiones para que esta educación vuelva a ser lo que era y se convierta en algo estratégico para el desarrollo de la nación, no solamente en lo económico, sino también en lo social. Bueno, sin duda alguna, profesor, que el tema de los rankings y los indicadores para medir el rendimiento de las universidades va a ir variando y como usted nos ha explicado y nos ha puesto en contexto, Venezuela no siempre estuvo en los lugares que ocupa hoy. Y qué bueno saber al menos que las universidades de la región han incrementado también su capacidad de producción científica con la incorporación de talento venezolano. En los últimos días, profe, en las últimas 48 horas quizás, las universidades han vuelto a ser noticia por una polémica que tiene que ver con la asignación de los cupos. Más allá de juzgar si está bien o está mal, yo quisiera aprovechar que usted, un hombre de la universidad, nos explique un poco lo que esto significa o cuál es el cambio que se da sustancial, porque en algunos casos hemos consultado que las pruebas internas dejaron de hacerse en algunas universidades, pero el sistema de ingreso a la universidad, ¿qué es lo que implica esto que ha sido noticia en las últimas horas? Sí, bueno, en primer lugar, déjame aclarar que en las universidades Ujú. se dejaron de hacer las pruebas internas, entendiendo pruebas como exámenes de conocimiento. Lo que hay son sistemas de admisión, donde hay estudios integrales de cada optante, donde se mide la vocación, se miden variables como el promedio de bachillerato, es decir, pruebas como tales, pruebas de conocimiento, no se están haciendo. Lo que se está es haciendo un sistema integral como mecanismo interno para seleccionar a aquellos que no han tenido opción por parte de la OTSU, que no han sido asignados, pero que tienen las capacidades, las condiciones, las aptitudes y aptitudes para cursar una carrera. Esos mecanismos internos, el Ministerio de Educación Universitaria, a través de la última medida de la semana pasada, pretende eliminarlos todos de un plumazo. Así que, por ejemplo, programas de la Universidad Central de Venezuela como el Samuel Robinson, que por cierto el ministro de Educación Universitaria ingresó a la UCB a través del programa Samuel Robinson, garantiza a través de un proceso de formación propedéutico el éxito de los estudiantes en la Lo carrera recuerdo en y el el estado ministro de Amazonas, sí, Educación correcto. Sí, sí. Universitaria es prueba de ello. Ujú. Luego, en la Universidad de los Andes también tiene un programa similar que no son exámenes internos, son mecanismos de selección que toman en cuenta diferentes variables. De tal manera que hay que precisar conceptos allí. Luego, por supuesto, a mi entender, es una medida que viola el precepto constitucional de la autonomía de las universidades,
pero es que además la ley de universidades le da la potestad al CNU de orientar, de sugerir a los consejos universitarios sobre los mecanismos de admisión. Esta medida, de manera autoritaria, echa por la borda este artículo de la ley de universidades vigente, de tal manera que a mi entender es una medida no solamente inconstitucional por violentar la autonomía, sino también ilegal por violentar la ley de universidades. Pero además de eso, además de un tema legal, hay un tema práctico. Los mecanismos de admisión utilizados por la UCB, la Simón Bolívar, la ULA y otras universidades han demostrado que son equitativos, que son inclusivos, que son predictores de calidad y subsanan deficiencias que los estudiantes traen de bachillerato. De tal manera que creo, reconociendo que el gobierno es el rector en materia de educación universitaria y entendiendo que la prueba de aptitud académica como sistema de selección nacional puede tener sus ventajas, creo que esto no es incompatible con la utilización de estos mecanismos que no son pruebas de conocimiento, son mecanismos de selección internos porque han demostrado ser justos, eficientes, inclusivos y predictores de la calidad del estudiante. Profesor Tulio, y en ese sentido, ¿cuál podría ser la consecuencia más concreta que se podría ver en el corto plazo de la implementación de esta medida? Mira, yo hice una investigación en el 2015 con otros dos profesores en la Universidad Central de Venezuela, donde demostramos que la asignación de la OPSU era inauditable. La OPSU asignaba, hoy en día creo que es el mismo mecanismo, a los estudiantes en función del promedio de bachillerato, al cual le daba un 50% del peso del índice académico y otros criterios como lugar de residencia, nivel socioeconómico, no recuerdo qué otras variables, las cuales le daban el 50% del peso, pero descubrimos en las asignaciones que esto no se respetaba. Estudiantes fueron asignados a una carrera tan exigente como medicina, estudiantes con promedio de 14 puntos y fueron dejados fuera estudiantes con promedio de 19,8 puntos. Esto es una perversión. Entonces, que si se hubiese aplicado la misma fórmula que la OPSU prometía aplicar, la conclusión era que las variables extraacadémicas tenían más peso que las variables académicas, como el promedio de notas. Y esto es un absurdo porque la asignación debe tener como norte ser predictora de la calidad académica. Unas buenas calificaciones te pueden predecir el rendimiento futuro del estudiante, pero el hecho de que el estudiante eh, sea de condición socioeconómica X y que vino de un liceo público o de un liceo privado, eso es son indicadores a tomar en cuenta, pero no pueden ser el indicador principal, porque eso no es predictor de buen rendimiento. Y la universidad lo que busca es la excelencia. Sin embargo, eh, ante distorsiones como esa, es necesario auditar el mecanismo, pero no hay manera de poder validar que un estudiante puso que vivía en un sector cuando vive en otro. Eso no hay manera de auditarlo, por lo tanto es totalmente inauditable. Y luego, los rendimientos posteriores no han sido totalmente satisfactorios. Y por último, cuando observamos la asignación, estamos observando que en esa época, 2015, los asignados no siempre se inscribían, porque los asignaban en función de criterios
que van más allá de las aptitudes. Los estudiantes colocaban en primera, segunda, tercera, cuarta opción una determinada carrera o carreras afines y terminaban asignados a carreras totalmente opuestas en lugares del país totalmente lejanos de su lugar de residencia. De tal manera que entonces la variable lugar de residencia, ¿para qué servía? De tal manera que el hecho de estudiar en colegios privados o públicos no tenía ningún tipo de, pero parecía que se castigaba más el que estudiaba en colegios privados y se favorecía en una suerte de discriminación positiva a los que estudiaban en colegios públicos, pero obviando el rendimiento académico, dándole un peso menor del que ellos mismos habían establecido que le iban a dar. No sé si me expliqué bien, pero Absolutamente. lo cierto es Sí. que es un sistema que habría que auditar porque todavía hoy en día los casos de estudiantes que se quejan porque fueron asignados a carreras totalmente diferentes a las que escogieron y en universidades en lugares del país totalmente diferentes donde viven, dice que los propios criterios de ese sistema nacional de ingresos no son ni siquiera respetados.